Bueno, la tercera charla de este ciclo se titula Cloud Computing aplicado a la simulación numérica en las empresas y va a ser impartida por Carlos Fernández Sánchez. El doctor Fernández Sánchez es responsable de sistemas del Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, donde se ocupa de la puesta en producción de sistemas y proyectos innovadores relacionados con la computación avanzada, distribuida, grid computing, cloud computing y big data. Es doctor en física e ingeniero informático. Otra vez, vuelvo a repetir la frase famosa. Esta conferencia va a ser grabada y distribuida en alguno de los medios de difusión digital de la Escuela Superior de Informática. En aquellos casos en los que participéis realizando preguntas o comentarios, estos serán grabados. Podrán ser reproducidos, salvo que indiquéis lo contrario en el momento de efectuarlas. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Carmena. Bueno, pues también como mis compañeros, agradeceros a la Escuela Superior de Informática y especialmente a todos vosotros, Alfonso, Sebastián, Carmena, por toda la atención y por la invitación a estas jornadas, que son muy, bueno, pues me pongo también como Álvaro en la piel de vosotros. Creo que os puede dar una visión un poco más allá de lo que son las propias asignaturas de la carrera, para que veáis las cosas que se pueden hacer cuando terminéis, cosas que os pueden gustar. Sobre todo yo os animo a que busquéis aquello que más os gusta, porque realmente hoy en día el mundo es grande, pero se ha reducido mucho, es cada vez más pequeño y podéis trabajar en cualquier parte del mundo haciendo lo que más os guste, que es lo que al final es lo más importante, ¿no? Y además para poder compartir pues un poco la visión que tenemos nosotros cuatro con estas presentaciones, para ver si estamos alineados, si tenemos puntos de vista diferentes. Creo que en muchas cosas coincidimos, en otras nos complementamos y vamos avanzando, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues mi nombre es Carlos Fernández, soy el responsable de sistemas del Centro de Supercomputación de Galicia. Como veis, en el año 2013, ya han pasado 3 años, cumplimos 20 años como centro de supercomputación. Yo llevo trabajando en él desde el año 1995 ya, o sea que también ya he cumplido 20 años en el centro. Y bueno, os voy a dar un poco una visión de lo que es la simulación numérica, un poco desde el punto de vista de un centro de supercomputación, y también que veáis cómo estamos desde el CESGA y desde otros centros, por supuesto, impulsando la adopción de la simulación numérica en las empresas, ¿vale? Creemos que es una herramienta muy útil, que no está suficientemente adoptada en algunos entornos, especialmente en las pymes, porque claro, las grandes empresas ya hace tiempo que utilizan simulación numérica, pero aquí lo que estamos es sobre todo tratando de impulsar en las pequeñas empresas, incluso en los autónomos, el que se pasen a utilizar la simulación numérica, y cómo el cloud computing les puede ayudar en esa transición, ¿no? Primero, un poco de marketing o de presentación de qué es el CESGA. Bueno, el CESGA es el Centro de Supercomputación de Galicia. Estamos en Santiago de Compostela. Si algún día os animáis a hacer el Camino de Santiago, termináis en Santiago, pues el peregrinaje, os dais una ducha, os tomáis una mariscada y nos venís a visitar al CESGA, que siempre estamos abiertos a que nos conozcáis y a presentarnos, ¿no? Somos un organismo público, una fundación pública sin ánimo de lucro, por tanto, durante la presentación igual me escucháis oír de que cobramos o que para algunos servicios tenemos tarifas. Esas tarifas realmente lo que repercuten es tratan de cubrir unos costes del servicio. No se aplican esas tarifas para el beneficio de los dueños o de los patronos del centro. Y normalmente nuestra intención es fomentar la utilización de estas herramientas en nuestra sociedad. Inicialmente nos enfocamos principalmente a la comunidad gallega y a los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a los cuales pertenecemos, pero también ampliamos nuestro ámbito de aplicación o de nuestros potenciales usuarios, pues, por ejemplo, a los hospitales gallegos, a los centros tecnológicos de la comunidad, a las empresas, y ahí destaco el énfasis principalmente en las pymes, que también es cierto que en Galicia creo que debe ser como el 99,999% de las empresas son gallegas, salvo una, que es casi la mayor empresa del mundo, que es Inditex. Quitando el resto, todas son pymes, ¿no? Y otros centros sin ánimo de lucro de la comunidad gallega. Y también a veces prestamos servicios de computación, de simulación numérica, como queráis llamarlos,
a otros centros nacionales, ¿no? A lo mejor vosotros tenéis la curiosidad, oye, yo puedo como estudiante, como profesor, yo tengo un problema de computación, puedo acceder al centro. Tenemos convenios con otras universidades para prestar ese tipo de servicios y normalmente estamos abiertos a dar soluciones. Realmente, el otro día nos llegó un correo electrónico de SOS, ponía SOS en el asunto, ¿no? De un investigador que necesitaba hacer unas simulaciones para publicar un artículo y en ese caso, pues bueno, lo que intentamos es buscar alguna alternativa, si no somos nosotros, otros centros que puedan ayudarles a realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Y por eso tenemos convenios de colaboración con otras universidades españolas. ¿Qué ofrecemos? Bueno, somos un centro de supercomputación y podría decir, bueno, lo que ofrecéis es un superordenador. Ofrecemos algo más que un superordenador. Por ponerle un nombre, ofrecemos plataformas de computación con las cuales se pueden hacer muchas cosas. Hemos visto hoy algunos ejemplos y yo presentaré algunos más, ¿no? Pero quedaros con la idea de que la supercomputación ya no es algo restringido a investigadores que están haciendo o resolviendo problemas súper complejos que yo nunca jamás llegaré a entender. La simulación numérica es algo del día a día, que se utiliza para resolver problemas o para diseñar productos que utilizamos de forma cotidiana. Por tanto, no es necesario tener grandes retos computacionales para acceder a estas infraestructuras, ¿no? También prestamos servicios de almacenamiento de datos. No somos Dropbox, pero podemos ofrecer infraestructuras de almacenamiento sobre las cuales se pueden diseñar o construir capas que provean servicios del estilo de Dropbox o de Google Drive, por ejemplo. Y también operamos una red de comunicaciones, no solo nuestra LAN del centro, sino que somos el proveedor de servicios de Internet de la comunidad gallega, ¿no? Históricamente, Internet llegó a Galicia a través del CESGA y desde ahí se da la conexión a Internet a los centros de investigación gallegos. Ahora mismo no somos el punto central porque la red ya forma un anillo, pero también proveemos de esas comunicaciones. Es algo que veréis, y lo habréis percibido en las presentaciones, que van ligadas estos tres elementos que son la computación, el almacenamiento y la red. Es decir, el cloud computing no sería posible hoy en día sin unas buenas redes de comunicación que nos permitiesen un acceso rápido a esos recursos que se encuentran en Internet, ¿no? Si siguiéramos teniendo pues, nuestras comunicaciones por módem, pues ese acceso sería muy complejo, muy limitado realmente. Y es también al mismo tiempo uno de los principales limitantes, uno de ellos. Si yo me quedo sin acceso a Internet, ¿cómo accedo a mi infraestructura, ¿no? Si la tengo en la nube, si está de forma remota. Y sobre estas infraestructuras pues prestamos esos servicios, como digo, no solo de supercomputación, que sería el HPC. HPC es High Performance Computing, lo que tradicionalmente denominaríamos como supercomputación. También damos servicios de HTC o computación de alta productividad, es decir, no resolver esos grandes problemas que son los típicos de HPC, sino que también resolvemos problemas que son más pequeños y de los cuales puede haber muchos de ellos, lo que Álvaro llamaba el long tail of science, es decir, resolver problemas de investigadores que no son grandes retos, pero que para ellos son problemas y no requieren un superordenador, pero sí ciertos recursos de computación. Prestamos también ese servicio. Servicios de computación en grid, participamos en el proyecto EGI y hemos participado históricamente en varios proyectos de grid, porque además creemos en la necesidad de compartir recursos y de que además sean complementarios, es decir, que nosotros sabemos que tenemos picos de utilización, tenemos unas colas de uso con unos tiempos de espera habitualmente bastante elevados. Si nosotros esos trabajos que tenemos en espera, esas simulaciones, los podemos derivar a otro centro de supercomputación, al final les estamos dando un mejor servicio a nuestros usuarios, que es de lo que se trata. Y de forma recíproca, si tenemos periodos, normalmente pues en vacaciones, en Navidades, etcétera, donde las colas bajan, donde tenemos menos tiempos de espera, podemos ofrecer esos servicios de computación a otros centros y a otros usuarios. Por eso creemos en la computación compartida o el grid computing. Y nos hemos metido muy de lleno desde el principio en cloud computing, enfocado hacia los investigadores, pero también enfocado a las empresas, a promocionar el uso de la simulación numérica a las pymes, y creemos que el cloud computing puede ser un buen mecanismo que les resuelva muchas de las barreras que tenían tradicionalmente con la computación tradicional, con los superordenadores. Y ahora pues estamos metiéndonos en la siguiente onda, ¿no? Esto va como por fases o como por ciclos.
Y el siguiente ciclo, que supongo que habéis oído hablar de él, es el Big Data, el procesamiento masivo de datos. Big Data, bueno, como Cloud Computing no tiene una única definición, diría yo, pero para nosotros se trata de procesar masivamente grandes cantidades de información, no solo de almacenarlos, ¿no? El que os vende almacenamiento os va a decir que Big Data es almacenar datos. No, Big Data es procesar masivamente grandes volúmenes de datos. En almacenamiento, por supuesto, también proveemos servicios de almacenamiento, de repositorios de información y de Big Data. Y luego en conectividad, ya que operamos esa red de comunicaciones, también tenemos un departamento, lo veremos después, de e-learning, en el que se fomenta la cooperación, el acceso a las escuelas, el fomentar un poco, bueno, herramientas colaborativas, ¿no? Estas serían un poco nuestras áreas de actividad y, como veis, no es solo supercomputación, ¿no? Tenemos muchas cosas más, ¿no? Y, por ejemplo, esta de aquí, que es muy importante, que a veces hacemos de interfaz y proporcionamos, como conocemos muchos investigadores que trabajan en ámbitos muy diferentes, pues a veces somos capaces de poner en contacto investigadores de distintos centros o que están trabajando en cuestiones que son complementarias, pues un matemático con un físico o con un químico, ¿sabes? Somos capaces de hacer ese tipo de enjuagues, ¿no? Y a veces fomentamos o les ayudamos a presentar proyectos o presentarse a convocatorias para conseguir financiación para esos retos que están queriendo resolver, ¿no? Por eso también tenemos una parte de transferencia a la industria. Lo vemos como algo que nosotros muchas veces no podemos explotar algunos de los resultados que obtenemos y nos gustaría, o si es posible, que haya empresas que puedan beneficiarse de lo que estamos desarrollando, ¿no? Hacemos pilotos, creemos que eso puede ser explotable comercialmente y fomentamos que se transfiera a las empresas. Aparte de ese departamento de e-learning, tenemos un departamento desde el año 1993 relacionado con los sistemas de información geográfica, lo que vosotros conoceréis con Google Maps, ¿no? Pues hace años estos sistemas de información geográfica requerían de grandes capacidades de computación y por eso tenemos históricamente ese departamento, ¿no? Por supuesto, también formar, es decir, formar y difundir, es parte, esta charla y otras muchas que realizamos, es parte de esa tarea de evangelización, ¿no? De promover el uso de la simulación numérica en la sociedad, en la investigación, en el entorno de investigación, pero también en el entorno de las empresas y las universidades, por supuesto. Concretamente, del departamento en el que yo soy responsable, no nos dedicamos solamente a lo típico, que sería, bueno, operamos o administramos servidores, almacenamiento, hardware y tal. Eso sería lo que podría entenderse, ¿no? Pero realmente lo que estamos orientados o pretendemos orientarnos es hacia los servicios. Es decir, la infraestructura ya no es tan importante como lo era antes. Afortunadamente, esa infraestructura cada vez es más homogénea, más estándar y requiere menos horas de nuestra atención, de recursos de personal. Pero entonces lo que hacemos es proporcionar servicios para ayudar a los investigadores a utilizar de forma eficiente esa infraestructura, tanto la que tenemos nosotros como la que pueden tener ellos. Y más adelante veremos algunos de esos casos. El término consultoría está como muy desgastado, quizás, ¿no? Decir que somos consultores a mí me chirría bastante, pero sí que al menos asesoramos o les apoyamos en el proceso de toma de decisiones cuando otros centros o otras empresas tienen pequeños clústeres de computación o servidores y quieren sacarle partido o tienen problemas de rendimiento en esos equipos. Pues nosotros intentamos ayudarles en esa tarea. También hacemos tareas de formación. Diseño de superordenadores no es que nosotros cojamos un lápiz y un papel y hagamos un superordenador, pero sí conocemos los requisitos de los que tienen nuestros investigadores, nuestros usuarios respecto a la supercomputación y en las adquisiciones que hacemos diseñamos en el sentido de que establecemos esos requisitos, qué pinta tiene que tener el próximo superordenador, cuántos procesadores debe tener, qué red de interconexión, qué memoria, qué tipo de discos, dónde están los principales cuellos de botella en la infraestructura informática que tenemos hoy en día y cuáles podremos tener en el futuro, ¿no? Y también en ese sentido intentamos trabajar con los fabricantes de estos equipos para informarles de cuáles son nuestros problemas y que ellos mismos puedan también mejorar y resolverlos. Y por supuesto damos soporte a nuestros propios departamentos del CESGA
y a otros departamentos, usuarios y empresas en la utilización de estas infraestructuras. Por tanto, operar y administrar los ordenadores está muy bien, pero como decimos, cada vez es algo que nos lleva menos tiempo y más bien lo que hacemos es administrar ese conocimiento y ayudar a otros a que puedan sacar un buen rendimiento de esas infraestructuras. Es decir, para mí esto sí que es muy importante, que es al final las personas, ¿no? Hemos visto cómo las tecnologías van avanzando, la infraestructura hoy la puedes tener tú en tu centro, pero mañana puede estar en otro centro, pero la utilización de esa infraestructura, cómo sacarle beneficio, qué aplicaciones tengo que utilizar, cómo tengo que paralelizar mi aplicación para utilizarla de forma eficiente, eso es un conocimiento y ese conocimiento solo lo tienen las personas. Entonces, realmente lo más importante del centro no es el hardware que tenemos hoy en día o el software, sino ese conocimiento y esa experiencia acumulada de todo un equipo humano que sí es capaz de administrar, de manejar de forma eficiente esos recursos computacionales, que hoy, insisto, están en el CESGA de forma local, pero mañana pueden estar en otro centro, de forma remota, pero su utilización es lo que, ese conocimiento de cómo se utilizan es lo realmente importante, ¿no? Entonces, quedaros un poco vosotros, que sois los que estáis emprendiendo ese camino, de que lo importante es que aprendáis y conozcáis cómo utilizar lo que queráis, que eso es lo que luego en el futuro tendrá valor, y no tanto los recursos hardware, que el computador concreto que estéis utilizando, ¿no? Esto es un poco nuestra red de contactos, si queréis llamarlo así, pero empresas e instituciones con las que trabajamos, tanto de forma directa como a través de proyectos de colaboración en los que participamos, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco de supercomputación, ya que vengo de un centro de supercomputación, y luego veremos por qué nosotros también creemos que el cloud computing complementa la supercomputación y ayuda a sacar más partido de este tipo de equipamientos. Bueno, me he ido simplemente a la Wikipedia, ¿no? Fuente de todo conocimiento hoy en día, y me parece que la definición que utilizan de un superordenador es bastante buena. No dicen que un superordenador deba de tener una pinta determinada, tener una capacidad de cálculo determinada, una memoria, unos cores determinados. Lo único que dice es que tiene que ser o tiene que tener una capacidad de computación mucho más relevante que lo que tiene un ordenador estándar hoy en día. Es decir, que si este ordenador tiene un rendimiento 1, una capacidad de cálculo que podemos llamar 1, pues un superordenador debería tener una capacidad de cálculo pues 100 o 1000 veces superior a este ordenador, ¿no? ¿Cómo medimos el rendimiento de los superordenadores? Pues utilizamos lo que se denominan los flops. No sé si conocéis ese término, ¿eh? Un flop es una operación en punto flotante. Hace años, y en otros entornos se utilizan también las instrucciones por segundo, los MIPS, aunque es más del entorno de las bases de datos y de los mainframes. Históricamente los flops son operaciones matemáticas en punto flotante, con decimales, digamos, ¿no? Entonces es la medida en la que somos capaces de comparar diferentes superordenadores. ¿Cuántos flops o operaciones en punto flotante por segundo es capaz de hacer un ordenador? ¿Vale? Entonces, esa medida hoy en día, para que os hagáis una idea, en el año 2015 los superordenadores más potentes están alcanzando los entornos de los petaflops, ¿vale? Hemos pasado de los kiloflops, los megaflops, los gigaflops, los teraflops y ya estamos en los petaflops. Hay una lista, igual que hay el top 40 musical, pues hay el top 500 de los 500 ordenadores más potentes del mundo. Es una lista que se genera 2 veces al año y que tiene ordenados de mayor a menor, los ordenadores con mayor capacidad de computación del mundo, que se conocen, ¿vale? Porque por supuesto todos sabemos que puede haber otras infraestructuras de supercomputación utilizadas y que no sean conocidas porque sean secretas, instalaciones secretas, por ejemplo. Entonces, en esa lista que se genera en los meses de junio y de diciembre de cada año, se ordenan los mayores superordenadores. Y como se lleva haciendo desde el año 1993 hasta la actualidad, nos permite ver cómo ha ido la evolución del rendimiento de esos ordenadores. Y los datos son muy interesantes, aunque posiblemente tampoco son muy novedosos para vosotros, que sabéis a qué ritmo se mueve la informática, ¿no? Esta lista, no sé si veis bien los números, pero bueno, esta parte del año 1993 y llega al año 2015, y en el eje Y tenemos los gigaflops de rendimiento. El color rojo representa el
ordenador más potente del mundo, digamos el top 1 en ese momento, ¿no? El rendimiento del ordenador más potente. La línea amarilla representa el rendimiento del último ordenador en esa lista, del número 500. Y la línea azul representa la suma de esos 500 ordenadores. El rendimiento agregado que conseguiríamos con esos 500 ordenadores, ¿cuánto sería? Fijémonos en el año 1993, que es cuando nació el CESGA, curiosamente. El CESGA nació con un ordenador que tenía 2 gigaflops de potencia pico. ¿Vale? El número 1 en ese momento no llegaba a los 100 gigaflops de rendimiento. El último de la lista no llegaba al gigaflop de rendimiento. Y la suma de todos los ordenadores llegaba hasta 1 teraflop. ¿Vale? Si nos movemos un poco por los años, vemos que ese teraflop, para el cual necesitábamos coger los 500 ordenadores más potentes del mundo, lo conseguimos en el año aproximadamente 1998 con el número 1 de la lista. Es decir, todo el rendimiento de los 500 ordenadores más potentes, 5 años después lo tenemos en un único ordenador. Pero es que si nos seguimos moviendo un poquito más en el tiempo, claro, es muy fácil moverse así en una gráfica en el tiempo, en el año 2005, para entrar en esa lista, o sea, el último ordenador de esa lista tenía el rendimiento de 1 teraflop. Es decir, 20 años después, para entrar en esa lista tenías que tener el mismo rendimiento que la suma de los 500 principales ordenadores en el año 1993. Fijaros la tremenda evolución que tiene esta lista. Y además, un aspecto muy importante en esta evolución, si os fijáis en la gráfica, no hay que fijarse mucho, es que se ve que es claramente una recta, es lineal, en una escala, por otra parte, logarítmica, que eso es lo importante. Con lo cual, es fácil predecir cuál va a ser el rendimiento en los siguientes años. Y vemos que hay una tendencia bastante clara, ¿no? O sea, vemos que ya hemos llegado al petaflop de rendimiento, si no me equivoco, esto debe ser en torno al año 2013, me parece, que se alcanzó el petaflop, y seguimos creciendo. Pero es que fácilmente me atrevo a aventurar que dentro de no más de, no sé, 20 años, para entrar en la lista del top 500, tendremos que tener un petaflop de capacidad de cálculo. No solo eso, sino que además el rendimiento que tenemos hoy en día en cualquiera de nuestros PCs o incluso en cualquiera de nuestros dispositivos móviles es muy superior al que tenían estos superordenadores en el año 1993. Por eso digo que de algún modo los superordenadores con los que estamos trabajando hoy, con los que estamos diseñando algoritmos, utilizando para aplicaciones, van a ser los PCs que tendremos dentro de 20, 25 años. En nuestro escritorio vamos a tener la capacidad de cálculo en 25 o 30 años de un petaflop de potencia. ¿Cómo le vamos a sacar partido a ese petaflop? Bueno, pues los superordenadores nos permiten también que los que desarrollan software se vayan preparando para lo que está por venir. De algún modo lo podemos ver, como decía Nacho antes, vale, ahora se está estandarizando todo y en vez de diseñar un PC lo que diseñamos son racks. Vale, pero es que de algún modo lo que estamos cogiendo son los superordenadores que en el año 93 ocupaban una sala de cálculo de 300 metros cuadrados y lo estamos metiendo en un PC. O sea, estamos transformando lo que antes era un superordenador, todo un sistema de archivado en cintas, de discos, de memoria distribuido en un único PC. Realmente el PC es ya un sistema, como si fuera un sistema distribuido. Si vemos los componentes y el grado de integración que tiene, vemos que se ha metido en un único chip todo un sistema, ¿no? Que es lo que pasa con los teléfonos móviles, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es, que puede parecer así un poco trivial, si lo pensáis un poco con sosiego es realmente sorprendente, ¿no? A qué ritmo nos movemos. Pensar que estos equipos tienen costes de adquisición de millones, decenas o cientos de millones de euros y unos costes de operación por el consumo eléctrico que tienen también brutales al año. Podría pensarse, bueno, ¿y qué ventaja tiene tener estas infraestructuras con 20 o 30 años de anticipación? Bueno, realmente los beneficios son importantísimos, o sea, te permiten hacer cosas e investigación que no podrías hacer de ninguna otra manera. Para mí un superordenador es como un telescopio para un astrónomo, ¿no? Para los astrónomos, sin un telescopio no pueden ver lo que hay en el espacio, no pueden realizar sus investigaciones. Un superordenador le permite a los astrónomos y a muchos otros investigadores, físicos, químicos, ingenieros, analizar información y procesar datos
que si de otra forma no serían capaces de realizar. Te permiten ver cosas que de otra forma no podrían llegar a ver. Esa forma de ver no es a través de un interfaz gráfico, es a través de unos datos, de unos números que están procesando, ¿no? Pero son herramientas de trabajo para poder ver más allá. También otras tendencias que podéis ver, os invito a que accedáis a la página del top500.org y podéis ver las tendencias en el tiempo de las características de estos equipos, es la estandarización, que ya también se mencionó anteriormente. ¿Qué tipo de arquitecturas se están utilizando? Bueno, los primeros ordenadores tenían un procesador. Normalmente era un procesador vectorial, mucho más potente que los procesadores estándares que había en aquella época, si es que se les podía llamar de aquella forma. Con el tiempo, la tendencia ha sido a que las arquitecturas tienden a ser clústeres de computación, que es esta línea azul. Hoy en día, los superordenadores, ninguno tiene un procesador, porque no hay ningún procesador que sea mucho más potente que otro. Hoy en día, casi todos estos superordenadores utilizan procesadores con arquitectura x86-64, bien sea de Intel o bien sea de AMD. Y poco a poco también se empiezan a utilizar más procesadores de bajo consumo, basados en ARM y otro tipo de procesadores que consumen poco. El consumo es algo muy importante en los superordenadores, es uno de los retos cuando quieres construir este tipo de máquinas y luego veremos por qué. Por tanto, vemos la estandarización de arquitecturas y esta es la evolución en los tipos de procesadores. La mancha roja enorme es la arquitectura de procesadores x86-64. Es decir, veis que hoy en día casi de los 500 equipos, más de 400 están basados en procesadores x86-64 de Intel. Los amarillos son procesadores AMD y todavía queda una franja azul bastante importante que son procesadores Power de IBM, ¿vale? Que es el único competidor en este tipo de arquitecturas. Es el único fabricante que hoy en día tiene un procesador propio. Veremos cuánto le dura, no lo sé. Un poco de historia también, esto de la supercomputación más allá de los números, ¿no? Las fotos también a veces son importantes. No es la primera vez que vemos este Cray aquí en la foto. El año 1993 era uno de los ordenadores más potentes del mundo. Tenía un rendimiento pico de 0.013 teraflops, ¿vale? Cualquier PC vuestro tiene hoy en día ese rendimiento. Tenía una memoria de 2 gigabytes, ¿vale? Cualquier PC vuestro tiene hoy en día esa capacidad de procesamiento, 16 cores, y el procesador era un procesador vectorial de Cray, con un sistema operativo propietario, Unix de Cray, el Unicos. ¿Vale? Pero veis que el espacio que ocupaba, bueno, esto sería una sala, pues no sé, de aproximadamente, estas baldosas suelen ser de unos 60 centímetros, unos 4 por 3 metros cuadrados, o sea, 12 metros cuadrados aproximadamente es lo que ocupaba ese ordenador. Bueno, el mayor superordenador del mundo hoy en día es, por cierto, chino, ¿vale? Es un superordenador que tiene un rendimiento de Rmax de, bueno, ahí pone teraflops, pero no tengo seguro, yo creo que está, vale, ya lo entiendo. La coma es de miles, es decir, son 33 petaflops lo que tiene de rendimiento, o sea, 33.000 teraflops de rendimiento. Fijaros en el consumo, ¿vale? El Cray consumía en torno a los 100 kilovatios de potencia, que no es demasiado, es un consumo razonable, pero este ordenador chino consume 17 megavatios de potencia, ¿vale? Es decir, el kilovatio está en torno a los, redondeando, me parece que son 0,01 céntimos aproximadamente, unos 10 céntimos de euro el kilovatio. Si quitáis 2 ceros a eso, os sale que más o menos esto consume 17.000 euros cada hora de electricidad, solo de electricidad, lo que es el ordenador. Y no estoy metiendo en la ecuación lo que sería la refrigeración del ordenador. Vale. Tiene una memoria de 1 petabyte y 3 millones de cores. Con lo cual, también una idea muy importante que os tenéis que quedar es que los ordenadores hoy en día, no solo los superordenadores, si queréis aprovechar el rendimiento de estos equipos, lo que tenéis es que utilizar la paralelización. No sé si tenéis asignaturas de paralelización, pero os aseguro que el core que hay en este ordenador es el mismo que el core que tenéis en vuestro PC. No es más rápido. Si vuestra aplicación es secuencial, o sea, si solo utiliza un thread, un hilo de procesamiento, no va a ir más rápido un ordenador que tenga 3 millones de cores de forma instantánea. De hecho,
paralelizar una aplicación para que saque partido de 3 millones de cores es un reto en sí mismo, ¿no? Y se utiliza precisamente para desarrollar esos algoritmos y esas técnicas de paralelización que te permitan sacar partido de estas arquitecturas. Porque además lo que estamos viendo, lo que prevemos en el futuro es que los ordenadores sigan esta tendencia. El CESGA está muy lejos de tener un ordenador de 3 millones de cores. El ordenador que estamos instalando estos días tiene 8.000 cores. ¿Vale? El primer ordenador que teníamos hace 20 años tenía un solo procesador. Por tanto, ya es un reto importante. Hace 20 años teníamos que compartir un procesador entre todos los usuarios, cientos de usuarios para un único procesador. Ahora ya tenemos un ratio de varios decenas o cientos de procesadores por usuario. El problema es que las aplicaciones todavía no son capaces de sacar partido a toda esa capacidad de cálculo. Por tanto, aparte del conocimiento que os he dicho que es muy importante, la paralelización. Si queréis sacar partido a los ordenadores de ahora y del futuro, tenéis que saber paralelizar vuestras aplicaciones. Aplicaciones en el ámbito de la supercomputación y bueno, un poco aquí ordenadas por décadas, yo más bien diría que lo difícil es encontrar aplicaciones que no saquen partido de la supercomputación. O sea, en todos los ámbitos de la ciencia se encuentran aplicaciones en la supercomputación. Predicción del tiempo, modelización aerodinámica, tema de análisis probabilístico, este tema de cifrado y de descubrimiento de algoritmos por fuerza bruta. En la época de los años 2000, con el tema de los test de simulación nuclear, bueno, pues también se utilizaron grandes superordenadores para este tipo de simulaciones. Realmente se aplican en casi todos los ámbitos de la ciencia. El CESGA también ha evolucionado en sus equipos de computación y aunque en el año 1993 solo teníamos un ordenador bastante grande y con poca potencia comparado con lo que hay hoy en día, históricamente nos hemos movido entre dos franjas de tipos de supercomputación, que son capability y capacity, y están relacionados un poco con lo que llamábamos antes HPC y HTC. Capability Computing está relacionado con resolver un gran problema computacional utilizando un superordenador, todos los recursos de un superordenador para resolver ese gran problema. Capacity Computing está más relacionado con resolver muchos problemas pequeños, ¿vale? El long tail of science, es decir, muchos investigadores que tienen pequeños problemas de computación a resolver y les vale con pocos recursos computacionales, pero les damos una solución desde un único sitio. La tendencia es que veis que estas líneas están convergiendo y cada vez los recursos se parecen más entre sí. Hoy en día lo que nos diferencia más una infraestructura de capability y de capacity es la red de interconexión. Los procesadores son prácticamente los mismos, procesadores x86-64, la memoria utilizada es la misma, los discos duros podemos elegir entre discos de tipo SATA, SSD, pero al final son todos muy estandarizados. La diferencia es la red de interconexión para sacar partido de todos esos procesadores de forma conjunta. Cuando tienes programas paralelos y quieres sacar rendimiento, necesitas que las latencias, los tiempos para pasar mensajes de un procesador a otro sean lo menos posible, ¿no? Que las latencias estén optimizadas. Y ahí no te valen redes estándar tipo Ethernet, tienes que utilizar otro estándar de redes de interconexión que se denomina InfiniBand. Pero es la única diferencia que hoy en día separa los ordenadores capability de capacity. El resto ha sido una estandarización completa en tipo de procesadores, en la red de interconexión basada en Ethernet, el sistema operativo, como veíamos antes eran sistemas operativos tipo Unix, propietarios, hoy en día prácticamente el 100% de los equipos están basados en sistema operativo Linux, ahora ya puedes elegir si quieres un Debian, un CentOS, un Red Hat, un SUSE, pero Linux al fin y al cabo, con lo cual se produce esa estandarización. Es muy importante lo que digo abajo de todo, procesamiento paralelo, sin él estos equipos se comportan exactamente igual que un PC. Utilizas un core de estos ordenadores y es lo mismo que un core de vuestro PC. Esta es un poco la infraestructura que tenemos hoy en día. No solo tenemos supercomputación, estamos ahora mismo instalando el Finisterrae 2, que lo vamos a abrir al público el día 1 de abril. Y ahí aparecen reflejados el número de nodos o servidores de computación que tiene. Bueno, no aparecen las cifras totales de los recursos, pero lo que quiero que veáis es que no solo tenemos Finisterrae, sino que también tenemos un cloud, tenemos una infraestructura para cloud, una infraestructura para Big Data, una infraestructura para visualización y una infraestructura para computación orientada a la industria. Se ha adquirido específicamente para dar servicio a proyectos
del ámbito industrial o empresarial. Si os fijáis, los procesadores son los mismos en todos ellos. Son procesadores Intel, Haswell, bueno, se han comprado casi al mismo tiempo, distintas generaciones o distintos modelos, pero totalmente compatibles unos de ellos. Con lo cual, una de las ventajas importantes que vas a tener es que tu aplicación la vas a poder mover fácilmente de un entorno de supercomputación a un entorno tipo cloud, a un entorno Big Data. Es decir, y posiblemente puedas mover información de forma ágil entre todos esos entornos, y estamos viendo que los grandes retos que se nos avecinan realmente es coordinar estas infraestructuras. Es decir, que los problemas que vienen no solo requieren un superordenador, sino que requieren un superordenador, requieren una infraestructura cloud, una infraestructura Big Data y una infraestructura de visualización, con una buena red de interconexión que los una y un almacenamiento que permita que todos los datos estén disponibles a todos estos recursos de computación, ¿no? ¿Para qué queremos el cloud? Entonces, bueno, un poco resumiendo casi lo que vengo diciendo hasta ahora, vemos que hay demandas computacionales que no encajan exactamente en los servicios tradicionales de supercomputación. Por el tipo de sistema operativo, aunque es cierto que hoy en día ya está más estandarizado, cuando antes teníamos superordenadores basados en Unix, esto era un problema bastante más importante, porque utilizan librerías diferentes a las que nosotros tenemos instalados en los superordenadores, porque necesitan una escalabilidad o una flexibilidad mayor que la que nosotros les permitimos, porque a lo mejor quieren tener acceso a otros centros de computación y para poder resolver esos problemas que son más pequeños de forma eficiente, no solo los grandes problemas de supercomputación. También para que el propio usuario pueda tener un mayor control de los recursos que está utilizando, para que pueda definir, no, yo quiero una máquina virtual exactamente con 4 cores, 2 GB de memoria y tanto disco. En este caso, el Cloud Computing se lo permite hacer, por ejemplo. Para que pueda hacer escalabilidad bajo demanda, para resolver algunos proyectos específicos y también para el aislamiento, ¿vale? En el entorno de supercomputación los usuarios están compartiendo un mismo entorno, mismos servidores, etc. En Cloud Computing podemos aislarles y darles la sensación de que están en un entorno más separado unos de otros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esta línea? Bueno, pues llevamos trabajando, yo diría que desde hace ya más de 6 años en Cloud Computing. Somos, digamos, de algún modo, impulsamos su utilización en la comunidad y a nuestros usuarios les damos 2 tipos de servicio, al menos, que es que nosotros les damos ya las máquinas virtuales preconfiguradas para su entorno o que ellos mismas puedan ejecutar y lanzar sus propias máquinas virtuales y las configuren a su manera y con sus requisitos, con su sistema operativo, como ellos quieran. En el primer caso suelen ser más usuarios finales de la propia máquina virtual, no quieren administrarla, y en el segundo caso ellos son los administradores de la propia máquina virtual. Es más una infraestructura como servicio. También les hemos proporcionado clústeres de computación bajo demanda, por ejemplo, para algunos proyectos específicos. Y al dar este tipo de servicios que las empresas y que en general la sociedad conoce más porque ya son usuarios de Gmail, de Google, de Amazon, eso les suena más el Cloud Computing que si les hablas de supercomputación. Eso nos permite a nosotros tener mayor visibilidad. De algún modo nos permite llegar a unos clientes que de otra forma, si les decimos que nosotros damos servicios de supercomputación, no mirarían para nosotros. Si les decimos que les prestamos Cloud Computing, empiezan a parecerles atractivo lo que les estamos ofreciendo. Empiezan por ahí y a veces acaban en la supercomputación o utilizando otras infraestructuras que no son exactamente Cloud Computing, pero nos permiten de algún modo engancharlos o ser atractivos para esos clientes. También lo que nos permite, veremos algunos ejemplos, es tener unos interfaces más sencillos de acceso a los superordenadores, no la típica línea de comandos. De esta forma desarrollamos frontends o sistemas de acceso mucho más amigables. Y un poco lo que comentaba antes de que nos permite orquestar y componer servicios que no son solo supercomputación, sino que pueden implicar el superordenador, pueden implicar servicios web, por ejemplo, para alojar páginas web desde las cuales distribuyen sus datos, para almacenamiento de la información, ¿no? Y todo eso de forma compuesta a través de un único proveedor, que en este caso seríamos nosotros. También
cuando comenzamos en Big Data, como no teníamos una infraestructura específica para Big Data, utilizamos nuestra propia infraestructura de Cloud Computing para proveer ese servicio. O sea, fuimos nosotros mismos usuarios de nuestro propio cloud. Y hemos hecho experiencias de extensión de nuestro cloud a otros proveedores externos, de forma que un usuario nuestro, de forma transparente, pueda acceder a recursos externos cuando nosotros no somos capaces de proporcionarle esa capacidad que está necesitando. Un poco en la parte de la interfaz de acceso, ¿no? Lo que comentaba antes, sí, sobre todo en el entorno más de tipo empresarial, en el entorno de investigación, esto es bastante habitual. No se asustan si ven una línea de comandos y te dicen, bueno, yo tengo que, para utilizar esta infraestructura, ejecutar un comando, pues vale, entre informáticos no pasa nada habitualmente, pero a una empresa ven esto y ya saben, sobre todo una pyme, evidentemente, no tienen conocimientos informáticos ni quieren tenerlos y esto les asusta mucho, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en distintos ámbitos es que las aplicaciones que ya existen en el mercado se integren con nuestra infraestructura de computación de forma transparente. Un primer paso sería que desde la propia aplicación puedan decir, bueno, yo estoy diseñando una pieza en este caso y la simulación quiero que se envíe a un centro de cálculo. Ese sería un primer paso en el cual el usuario especifica los recursos que quiere utilizar, procesadores, memoria, disco y demás. Pero realmente en el siguiente paso en el que ya estamos es el que comentaba también antes Nacho, es yo no sé cuántos procesadores necesito, ni cuánta memoria, ni quiero saberlo. Yo lo que quiero es que esta simulación termine dentro de una hora. ¿Vale? ¿Que va a requerir más recursos? Vale, tendré que pagar por ellos más que si termina dentro de 10 horas. Pero tengo una urgencia para tener esta simulación terminada en ese tiempo. Entonces el usuario puede decir, bueno, mayor o menor prioridad o mayor o menores recursos que quiero utilizar, pero sin especificar procesadores, memoria y disco duro. De forma que sea una interfaz mucho más sencillo, más amigable y todo a través de ese entorno de cloud computing, aunque después, al final, acabe utilizando un clúster de computación, un superordenador para la simulación. La infraestructura cloud, tampoco me voy a parar aquí mucho hablando de número de servidores, cores, kilovatios y demás, porque tampoco es importante. En nuestro caso está todo gestionado, todo este hardware que cada vez es más estándar y requiere menos operación, todo ello está gestionado con el software que desarrolla el grupo de Nacho Martín. Con OpenNebula hemos trabajado con ese entorno desde hace muchos años, hemos ido migrando de versiones y ha llegado un momento que el producto es un producto que utilizamos nosotros de forma interna y que se lo proporcionamos a nuestros usuarios finales para que accedan a su interfaz y puedan desplegar máquinas virtuales sobre nuestra infraestructura cloud de forma directa. Esto, bueno, ya son detalles más de cómo está montada la infraestructura, con un almacenamiento compartido en una cabina de almacenamiento. Se utiliza para virtualización KVM, aunque estamos mirando con muy buenos ojos lo que se está haciendo en el entorno de los contenedores, con Dockers y demás, porque vemos que es una virtualización que especialmente para simulación numérica no es una virtualización realmente, es una forma de dar flexibilidad sin los costes de rendimiento que te ofrece la virtualización, ¿no? Mucho más eficiente para el entorno de computación. Y ahora veremos algunos casos de uso de simulación numérica en empresas. Voy a pasar relativamente rápido sobre ellos porque tampoco vamos demasiado bien de tiempo, pero para que veáis un poco qué es lo que estamos haciendo pues, en distintos entornos, especialmente en la PYME, ¿vale? No voy a hablar de Repsol ni de grandes empresas porque esos ya tienen sus grandes proyectos, tienen sus propios recursos habitualmente y se mueven de otra forma. Aquí lo que quiero que veáis es que no son grandes problemas de computación, pero son problemas que las empresas por sí mismos no podrían resolver si no contaran con la ayuda de un centro o de un agente que tiene experiencia en computación y simulación numérica. El primero de los casos es para el tema de diseño de fármacos, aunque aquí lo importante para mí, al menos de la experiencia, fue que esto que se realizó en el año 2010 estoy hablando, fue una colaboración entre dos centros de computación o de supercomputación, entre el CESGA y el Centro de Supercomputación de Castilla y León. Y en este caso lo que hicimos fue extender nuestro cloud, utilizando máquinas virtuales que se encontraban en el CESGA, con el cloud del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Para mí es un poco aunar fuerzas para poder resolver un problema de computación, en este caso de cribado de quimioteca de una serie de fármacos,
en un tiempo razonable para que pudieran resolver un problema que requería una infraestructura que nosotros no teníamos en ese momento, pero que uniendo la capacidad de cálculo de otro centro sí que pudimos darle respuesta a ese problema, ¿no? Es más, si queréis verlo, una experiencia, un piloto, demostrar que esto es posible, por si aparece otro caso en el futuro, podíamos dar este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, en genómica, supongo que ya todos conocéis todo lo que ofrece ahora la secuenciación genómica, la medicina personalizada. Yo estoy viendo, no sé vosotros, pero yo estoy viendo un superordenador en los hospitales, porque de algún modo el hecho de que sepan exactamente o que puedan saber no solo qué enfermedad tienes, sino qué combinación de fármacos son los más adecuados para tratar tu enfermedad, requiere hoy en día de gran procesamiento de datos, ¿vale? Es una mezcla de problema de computación y de tipo Big Data. Entonces nosotros trabajamos con un centro que es la Fundación Xenómica de Galicia, con Ángel Carracedo, que es una de las personas que conoce bastante de este tema en España. Y con ellos empezamos, de hecho, su software, uno de los softwares que utilizan, porque aquí en bioinformática se utilizan gran cantidad de software diferente, pero algunos de los que utilizaban no se adaptaban correctamente a nuestros clústeres de computación y por eso utilizamos virtualización para resolverles el problema, ¿no? Y lo que quiero que entendáis es que es una colaboración en la que seguimos progresando. Ellos computan en el CESGA, aunque tienen sus propios secuenciadores y tienen una cierta capacidad de cálculo local, y que a raíz de esta colaboración pues, nos ha surgido ya alguna empresa que trabaja en el ámbito de la genómica que utiliza nuestros recursos de computación, ¿no? Y yo espero que en el futuro haya más empresas que trabajen también relacionadas con la genómica, porque ahí el campo es como algo totalmente abierto hoy en día, ¿no? Colaboramos también con el CETAC, con el Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia, porque ellos trabajan a su vez con empresas de la automoción para el diseño de coches, para hacer estos test de los choques de los coches, ¿no? Los crash test estos. Aparte de tener un laboratorio físico, hacen simulaciones por ordenador para abaratar los costes y mejorar reducir los tiempos de proceso. Ellos tienen su propia capacidad de cálculo y en este caso es un ejemplo de lo que os comentaba antes. No solo les damos capacidad de cálculo, que muchas veces la resuelven ellos localmente, sino que les asesoramos en cómo utilizar su capacidad de cálculo. Cuando tienen problemas de rendimiento con aplicaciones, de escalabilidad, como nosotros tenemos conocimiento, pues trabajamos conjuntamente para intentar resolver este tipo de problemas. O sea que no siempre hacen uso de los recursos del CESGA, aunque sí lo hacen a veces, pero sí que intercambiamos mucho conocimiento en la optimización de códigos y de aplicaciones. Por ejemplo, para el diseño de las turbinas en los aerogeneradores también se utiliza mucha simulación numérica y ahí hemos colaborado con el CENER, en este caso, para la optimización, el diseño de estas turbinas. Paso así un poco rápido, pero para que veáis un poco que se aplica a muchos ámbitos de la industria, ¿no? Y en este caso, el siguiente es un ejemplo, es un proyecto que se denomina CloudPyme, un proyecto europeo, en el que se trata también de fomentar la utilización de la simulación numérica en las pymes, en este caso del entorno de Galicia y el norte de Portugal. Se trata de fomentar o facilitar el acceso a estas infraestructuras de computación a las pymes, mediante interfaces más sencillos de utilización. De algún modo que el usuario final o el cliente vea un entorno amigable desde el cual pueda realizar sus simulaciones y luego no tenga que preocuparse si las simulaciones se están ejecutando en un clúster de computación, en el cloud o en un grid, ¿no? Sino que se envían, él tiene una interfaz de acceso con su aplicación habitual, le da un botón y se ejecuta y obtiene unos resultados. Eso es muy bonito, pero bueno, evidentemente tiene una serie de problemáticas, ¿no? Bueno, no me paro mucho. Algunas de las empresas que han sido clientes de este proyecto han participado de los beneficios de este proyecto, ¿no? Del proyecto CloudPyme. Y el proyecto Fortissimo, en el que también se trata de fomentar, proyecto europeo en el que se trata de fomentar la utilización de recursos de computación por las pymes, ¿no? Aquí lo que se diseñan son una serie se denominan experimentos, en donde se intentan aunar, por un lado, los clientes finales de simulación, las empresas finales que quieren utilizar la simulación, con los que tienen el software, los ISVs, ¿no? Proveedores del software de simulación,
con los expertos en computación y con los centros de supercomputación. Es decir, veis que ahí hay como 4 actores que tienen que de algún modo trabajar juntos para que ese proceso se fomente y sea amigable, ¿no? Entonces ahí, digamos que la infraestructura de HPC es algo que está como en la capa más baja, se da por hecho, es algo cada vez más estándar, pero esta parte de aquí es la que todavía falta por desarrollar, en la que se está trabajando, ¿no? Y ahí, bueno, pues contaros algunas experiencias que hemos tenido, en este caso con la empresa Sysener, ¿vale? Y con Ingecon, en donde se estaban optimizando el emplazamiento de aerogeneradores en el terreno, mediante un software del que ya disponían. Era un software para su utilización en una workstation, un PC, y lo que se ha promovido es su utilización a través de un entorno cloud. De esta forma se desarrolla el software como un servicio. La simulación se realiza en el CESGA, pero el usuario realmente no sabe, no tiene conciencia de que esto está siendo así, con lo cual no tiene que dedicar recursos propios durante el tiempo de la simulación. Clip2Cast, en este caso una colaboración con Fundiciones Roda, con Quantec y con CIME, ¿no? Esta foto la mostré antes para que veáis. En este caso se trata de optimizar el proceso de fundición de piezas y mediante una aplicación de escritorio que ya tenían, y lo que se hace es que la simulación, que antes implicaba muchas horas o días en el PC del usuario que estaba realizando la simulación, pues esa simulación ahora dice, bueno, pues ahora enviar a mi proveedor, que puede ser el CESGA, que puede ser el BSC o que puede ser algún otro proveedor. Voy terminando ya. Pero bueno, que veáis que esto es muy diferente a una interfaz de línea de comandos que puede tener un usuario de forma tradicional. Otros procesos para optimizar las uniones metálicas, ¿no? Por ejemplo. Uno un poquito más bonito, más amigable, que es el entorno de la renderización. El año 2001 colaboramos con Digra en la realización del Bosque Animado, una película de dibujos animados que, bueno, fue un reto para nosotros, principalmente por el tema del movimiento de los datos, de la utilización de un software con licencias. Las licencias eran de la empresa, entonces nosotros teníamos que hacer uso de esas licencias desde el CESGA. Fue un proyecto muy bonito, muy retador, también que tenía unos plazos de entrega muy determinados. Cosas curiosas con las que os podéis encontrar, que es que las imágenes generadas en el CESGA no eran exactamente iguales que las que generaban ellos en la empresa, al utilizar hardware ligeramente diferente, lo cual generaba, bueno, pues dio lugar a que hubiera que repetir algunas escenas y demás. Y luego tuvimos otro proyecto más que del Ratoncito Pérez, en el que también colaboramos, y estamos ahora mismo, seguimos colaborando con otra empresa en la que pretendemos ayudarles con la renderización de otra película. Ahí el reto es utilizar Windows, porque tienen su software de renderización en Windows. Y bueno, una pequeña, si me permitís, ya sé que voy muy mal de tiempo, pero bueno, una pequeña anécdota. Un país como Nueva Zelanda, un país pequeño como Nueva Zelanda, en la lista del top 500, ¿no? Habitualmente solamente tenía un centro de supercomputación, y en el año 2010 de repente pasó a tener 10 superordenadores en el país. A ver si sabéis la causa de ese apogeo de la supercomputación en Nueva Zelanda. No sé, ya lo sabéis, ¿no? Este es un ejemplo típico. O sea, la película del bosque animado, ¿no? Del Señor de los Anillos, la renderización requirió de grandes recursos de computación y permitió meterles en la lista del top 500. No me voy a parar tampoco en Big Data, pero bueno, es otro de los ejemplos. Las ventajas ya las han mencionado antes de tanto Nacho Martín como Álvaro del Cloud Computing, o sea que tampoco me voy a parar mucho más. Entonces, bueno, aquí un poco la pregunta puede ser, bueno, ¿y vosotros? A ver, ¿cómo competís con Google, con Amazon, ¿no? Y de algún modo lo que decimos es que realmente no podemos competir, ni es nuestra intención competir con Google o con Amazon. Ellos tienen un tipo de servicio muy diferente y complementario a lo que nosotros hacemos. Nosotros nos enfocamos a proveer servicios cloud en simulación numérica. Y ahí la infraestructura no es el principal condicionante, sino el conocimiento de las aplicaciones, el poder adaptar las aplicaciones al entorno cloud. O sea, hay otra serie de condicionantes donde el trato humano o el soporte es mucho más importante que el tener una buena o una gran infraestructura. Y algo que también está relacionado quizás con las trabas de la utilización del cloud computing, habéis mencionado mucho la seguridad. Yo diría que sí, que la seguridad es muy importante, pero la confianza es también algo muy importante. Es decir, sobre todo para una pyme,
poder trabajar y conocer a las personas que les están dando el servicio y el soporte les permite realmente confiar y decir, bueno, pues yo esto que tenía aquí localmente ahora lo puedo realmente tener en la nube, en el cloud, ¿no? Que si me lo lleva a Google, yo no sé qué personas trabajan ahí. En caso de un problema, eso es como David contra Goliat, no tengo armas para luchar contra ellos, sé que me van a ganar. Bueno, y perdonad porque me he pasado de tiempo, me parece, pero quería contaros todo esto. Gracias.